Días, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente este domingo 28 de junio del 2020, que estamos delante de la presencia del Señor con el deseo de compartir su palabra, dando gracias por su misericordia y su bondad. Este día, hermanos, continuamos con el tercer estudio en cuanto a la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Creo que es importante, hermanos, conocer en profundidad a nuestro Dios, porque ese conocimiento va a dar a cada uno de nosotros, hermanos, la fortaleza necesaria para poder salir adelante con una perspectiva distinta en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones que hoy en día están alrededor nuestro. Debemos ver a nuestro Dios y debemos conocer a nuestro Dios y entender cuán grande es su poder, cuán grande es su persona. Y cuánto más, hermanos, comprender, en este caso especial, a la persona del Espíritu Santo, quien el Señor Jesús ha dejado a los cristianos, a los creyentes, para que sea nuestra guía, para que sea nuestro consuelo, para que sea nuestro consolador y nuestro guiador en medio de toda situación. Así que espero, hermanos, para mí ha sido o es muy edificante poder estudiar de nuestro Dios, y espero que para usted también, hermanos, pueda entender y tener una perspectiva también un poco más amplia en cuanto a lo que la palabra habla sobre la persona del Espíritu Santo. Así que vamos a continuar, pero antes tenemos que pedir su guía porque nos disponemos a estudiar su palabra. Amantísimo Padre eterno, gracias te damos, oh Dios. Un día más tú nos permites, Padre, por tu misericordia, poder venir ante tu palabra, Señor, para buscar consuelo y fortaleza, Señor, en medio de nuestras situaciones, oh Dios. Gracias, Padre, porque al conocerte, Señor, crece también, Padre, un entendimiento en nosotros distinto, Señor, que nos ayuda, Padre, a amarte cada día más, a entender la grandeza de la obra que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. A estar profundamente agradecidos, oh Dios, y a crecer en nosotros, Señor, el deseo, entonces, Padre, de vivir de una manera que lleve gloria y fruto para tu nombre, Señor. Mi Dios, reconocemos nuestros pecados, nuestros errores, Padre, y venimos, Señor, humildemente a ponerlos delante de ti, para que con tu fuego purificador, Señor, tú nos limpies cada día, Padre, y nos ayudes a crecer y a madurar, Señor, poniendo nuestra mirada en la meta, que es llegar a la estatura de Cristo. Padre, oro por cada situación que se está dando en nuestro país y a nivel mundial, Señor, principalmente por la iglesia, Padre, en medio de esta pandemia, Señor, y de las cosas, Padre, que se están configurando en el mundo, Señor, a raíz de todo esto, Padre. Señor, te pido, Padre, para que el corazón, Señor, de aquellos que han puesto su confianza en ti, no tambalee, no titubeen, Señor, sino antes bien, Padre, permanezcan firmes en las promesas que en tu palabra tenemos, y que en la medida, oh Dios, que las cosas, Padre, puedan verse, Señor, a veces muy adversas, pero también en esa medida, Señor, crezca nuestro gozo y nuestra confianza en ti. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, porque aunque a veces también oramos y pedimos mal, tú estás ahí también, hablando por nosotros y llevando y ayudándonos a llevar ante nuestro Padre nuestras oraciones. Así que pedimos tu guía en esta hora en que nos disponemos a estudiar sobre tu persona. Ayúdanos, oh Dios, a tener un discernimiento adecuado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, en esta discusión que hemos tenido sobre el señorío del Espíritu Santo, ciertamente, hermanos, esta discusión no podría estar completa si no hablamos en cuanto a lo que es la presencia del Espíritu Santo en medio de los hombres, en medio de la humanidad, ¿verdad? A veces esto es un tema de controversia para muchas personas,
porque hay personas que dicen, bueno, se habla mucho del Espíritu Santo, pero nunca vemos que se presenta, ¿verdad? Y si esta es la conclusión que alguien ha llegado, hermanos, es una conclusión equivocada. Eh, eh, Debemos entonces comprender y profundizar más entonces en cuanto a quién es el Espíritu Santo y cuál es su persona, ¿no? Y esto parece ser algo muy común entre muchos creyentes. Cierto hermano, luego de escuchar una prédica sobre la personalidad y la deidad del Espíritu Santo, él se acerca al pastor y al final le pregunta, bueno, pastor, pero entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Sabe, hermano? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo, si es que decimos que es una persona divina, y ciertamente lo es, entonces se supondría que el incrédulo debería estar bajo su influencia, que el incrédulo debería estar bajo su poder, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver algunas verdades en cuanto a esto. El Señor Jesús, de hecho, cuando todavía se encontraba con sus discípulos, Él les hablaba del significado de su obra, Él les hablaba del significado de su vida. Sin embargo, los discípulos aún no habían comprendido a cabalidad lo que estas palabras significaban. ¿Por qué razón? Porque recordemos que en la mente de los judíos ellos esperaban a un Mesías que viniera a ser un libertador político. Ellos esperaban un Mesías que quitara el yugo del imperio romano sobre ellos. Y de alguna manera los discípulos tenían todavía ese paradigma, por decirlo así, en su mente, ¿no? Y esperaban de alguna forma, algunos de ellos incluso beneficiarse cuando el Señor tuviera éxito en ese propósito. Sin embargo, cuando el Señor les habla en cuanto a los sufrimientos venideros que Él iba a pasar, y en relación también a su muerte, muchos de ellos se imaginaron que probablemente el Señor se había equivocado. Y evidentemente esta percepción equivocada o esta ceguera que tenían en relación a estas cosas naturalmente los sumergió en un estado de preocupación, en un estado, hermanos, de desilusión, ¿verdad? Cuando ellos luego pasaron por el arresto y la crucifixión de Cristo, al final se convirtieron en un grupo totalmente triste, desilusionado, ¿verdad? Abatido. Y probablemente en ese tiempo ellos debieron haber pensado mucho en relación a las promesas que Cristo había hecho en cuanto a que Él enviaría a otro consolador, ¿verdad? Así que en Lucas capítulo 24, versículo 49, podemos ver que después de la resurrección de nuestro Señor, ¿verdad? Dice la palabra que Él apareció a los suyos. Él les apareció. Y mire lo que dice en Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así que surge la pregunta, porque el Señor les está diciendo, bueno, ustedes serán investidos, ¿ok? Serán investidos. Bueno, y al final pasó esto. Al final vino entonces el Espíritu Santo. Ciertamente, hermanos, los discípulos sabían que el Espíritu Santo había venido. ¿Cómo sabemos esto? ¿O por qué sabían? Porque su venida hizo la diferencia en las vidas y en los ministerios de cada uno de los discípulos, de cada uno de los apóstoles. Sin la presencia del Espíritu Santo, hermanos, habría sido imposible para ellos continuar. Sin la presencia del Espíritu Santo hubieran caído en desesperación y jamás hubieran podido, hermanos, sobrellevar el peso del ministerio. Muchas personas pretenden muchas veces llevar los ministerios poniendo toda la carga en sus propias fuerzas. Lo que terminamos viendo muchas veces en las congregaciones es viendo a personas desilusionadas, a personas que abandonan los ministerios, a personas que realmente terminan incluso en amargura total
¿verdad? He visto algunos que ni siquiera quieren volver a la iglesia después, pero es porque, hermanos, muchas veces cometemos el error de creer que podemos llevar el ministerio de Dios sin contar con la presencia o con la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nos encontramos en nuestras propias fuerzas, y lo cual al final se vuelve un trabajo imposible, un trabajo totalmente imposible. Así que debemos entender que si queremos realmente tener gozo en el llamado que Dios nos ha hecho, es porque, número uno, hemos puesto nuestra confianza realmente en Cristo Jesús. Y número dos, es porque estamos obrando bajo la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que a medida que los discípulos se iban reuniendo en lo que era esta fiesta nacional, recordemos que esta era una de las 7 fiestas judías que Dios había establecido desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. Así que mientras ellas se reunían en el día de Pentecostés, que ya habíamos dicho que es el día 50, que era el día 50 luego de la resurrección de nuestro Señor, ¿verdad? El señorío del Espíritu Santo, hermanos, entonces vino a ser una realidad bendita en la vida de cada uno de ellos. Ellos sabían que Cristo había resucitado entre los muertos, ¿verdad? Habían habido muchos testigos que habían visto al Señor, además. Sin embargo, hermanos, este mero hecho no aumentó el número de seguidores o el número de acompañantes del Señor. Pero cuando en el día 50, ¿verdad? O en el 50º día después de su resurrección, con la venida del Espíritu Santo, la palabra nos dice que 3,000 personas creyeron en su nombre y fueron salvos. Así que, ¿qué cambió? ¿Qué cambió el miedo? ¿Qué cambió la derrota de los discípulos en una victoria gloriosa? Pues fue la repentina llegada del Espíritu Santo. Fue porque Él había descendido. Porque Él había descendido, Él pudo traer esta convicción en la vida de todas estas personas, incluyendo de los discípulos. Así que el Espíritu Santo había llegado, tal y como Jesús lo había prometido, ¿verdad? De esta manera un nuevo día había amanecido en la historia de la humanidad. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, en ningún momento nos está diciendo o declara que esta era la primera vez que el Espíritu Santo hacía presencia en la humanidad. De ninguna manera, ¿verdad? El Espíritu Santo nunca estuvo anteriormente ausente de los asuntos de los hombres. De hecho, desde el primer versículo del Génesis podemos ver al Espíritu Santo obrando también en lo que es la creación. En el Antiguo Testamento leemos una y otra vez de cómo el Espíritu Santo venía sobre los hombres para cumplir ciertos propósitos santos para Dios. Él venía y tomaba posesión de ellos con el fin de lograr estas obras poderosas a través de ellos. Pero lo que tenemos aquí, este día, es totalmente distinto y único en la historia de la humanidad debido al hecho de que hay algo distinto. Hay algo distinto. El Espíritu Santo no solamente viene sobre una persona y luego se va una vez que cumple su propósito, sino que dice la palabra que Él vino no estar sobre los hombres, sino estar en los hombres. No estar sobre los hombres, sino estar en los hombres. Así que esto, hermanos, es algo único que nunca había sucedido
con anterioridad. Así que cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés para declarar su soberanía y señorío, la palabra nos dice que se dieron 2 señales, que eran símbolos de su venida, ¿verdad? Estos, si bien no eran el Espíritu Santo, pero eran símbolos de su venida. Y estos símbolos del Espíritu Santo son el viento y el fuego. Son el viento y el fuego. Vamos a ver entonces un poco sobre estas ilustraciones. En cuanto al viento, Jesús mismo usó, hermanos, este símbolo del viento cuando él habló con Nicodemo sobre la función del Espíritu Santo en la obra regenerativa del hombre. Mire lo que dice Juan capítulo 3 versículo 8. Él dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todos sabemos, hermanos, y todos podemos aceptar de que hay muchas cosas un poco misteriosas en cuanto al viento, ¿no? El viento resulta ser un tanto inexplicable, un tanto misterioso, por decirlo así. Sin embargo, hermanos, aunque el viento no es visible a los ojos, nadie puede negar su existencia, nadie puede negar su poder. Y así es como el funcionamiento del Espíritu, así es como es el funcionamiento del Espíritu Santo en la regeneración del hombre. Un viento recio llenando la casa fue la primera señal del advenimiento del Espíritu Santo. Así que, si bien hay muchas personas que no tienen entendimiento en estas cosas y que dicen que este tipo de conclusiones son nada más que cosas producto de la imaginación, es interesante saber, es interesante ver la congruencia que la palabra tiene en todos estos aspectos. De hecho, la palabra espíritu, que se traduce en el español, se traduce de la palabra hebrea del Antiguo Testamento, rosh. Y en el Nuevo Testamento, esta misma palabra aparece siendo utilizada en el griego con la palabra neuma. Así que ambas palabras significan literalmente aliento o viento. Y lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo era que el espíritu o el aliento que viene, o el aliento que venía, era el Espíritu Santo que venía a dar vida a los pecadores que estaban muertos espiritualmente. Esto es lo que el Señor estaba tratando de dar a entender a Nicodemo, que era el Espíritu Santo, hermanos. Era este aliento de vida que venía a dar vida, a impartir su vida divina en los pecadores que estaban muertos espiritualmente. Por eso es que el doctor Ravi Zacarías tenía esta expresión, y es que él decía que Dios no vino a hacer que hombres malos se convirtieran en buenos, sino que Él vino para que hombres muertos tuviesen vida. Y esta es una declaración hermosa, porque esto habla del entendimiento de la obra del Espíritu Santo realmente. El Señor y el cristianismo no se basan en reglas moralistas. No podemos decirle a las personas: vean, Dios quiere que sean buenos, porque es imposible para el hombre, hermanos, tener obras de justicia fuera de Dios. Y es importante e imperativo comprender que como es imposible por nuestra condición pecaminosa, por nuestra naturaleza pecaminosa, es necesario para el hombre que surja en él una transformación, una regeneración. Y esto tiene como condición la confianza en el nombre de Cristo, pero también la operación que el Espíritu Santo hace en el corazón de cada una de las personas. Así que el segundo símbolo que vemos es el símbolo del fuego, ¿verdad? Y este símbolo del Espíritu Santo que se dio en su venida en el fuego era un símbolo ya muy conocido por los judíos. Era muy conocido, hermanos, porque hasta ese momento la presencia divina de Dios siempre había estado o había ido de la mano con lo que era el fuego. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto, ya en la zarza,
En Éxodo capítulo 3, versículo 2, dice que una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. De la misma manera, cuando Moisés y Aarón fueron delante de la presencia de Dios en el tabernáculo, en Levítico capítulo 9, versículo 24, dice que fuego salió delante de Jehová. En Éxodo 19, versículo 18, cuando Dios llama a Moisés para darle los 10 mandamientos, dice que el Señor descendió sobre él en fuego. Y de la misma manera, recordando este hecho en Deuteronomios capítulo 5, versículo 24, Moisés declara y les recuerda al pueblo de Israel: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Elías también estaba muy familiarizado con este símbolo. En Primera de Reyes capítulo 18, versículo 24, vemos que como el fuego es un símbolo de la presencia de Dios. Cuando Elías viene y desafía al pueblo y le dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios, fíjese bien, que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. En Isaías 4:4 el Espíritu Santo es llamado el Espíritu que quema. En Hebreos 12:29 el Espíritu Santo es llamado el fuego que consume. El profeta Malaquías en capítulo 3 versículos 2 y 3, él dice: porque Él es como fuego purificador. Dice que los refinará como a oro y como plata. Juan el Bautista también da este testimonio en Mateo capítulo 3 versículo 11, y él dice: Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que ciertamente, hermanos, no habían símbolos más adecuados que dejaran claro al hombre sobre lo que es la verdad, la obra y la función del Espíritu Santo, y que éste había llegado. No hay otro símbolo realmente más revelador que nos hable de su obra de regeneración, de su obra de iluminación y de purificación, que solamente el Espíritu Santo puede traer, más que estos símbolos de viento y fuego. Viento y fuego. Así que cuando los discípulos se reunieron aquel día en Pentecostés, ellos fueron convencidos por el sonido. Dice que un sonido y un viento recio entró. Así que ellos fueron testigos a través del sonido del viento, pero también a través de aquella visión de lenguas de fuego. Y en eso ellos, hermanos, pudieron entonces atestiguar de que la tercera persona de la Trinidad había por fin llegado, tal y como el Señor lo había prometido. Así que reconocer este hecho de que el Espíritu Santo ha venido, hermanos, y ya se encuentra en medio de nosotros, debe ser algo que esté claro en la mente del creyente. A veces, lastimosamente, en la manera en que muchos cantantes escriben sus canciones, no toman en cuenta de manera muy clara este hecho. Y de hecho, para muchas personas puede incluso ser un poco confuso, porque muchas de las letras o de los himnos, de las letras de los himnos o de los cantos que invocan al Espíritu Santo de Dios, lo invocan desde una petición de venida de Él, como que Él no estuviera ya aquí, ¿verdad? Sino que aún permaneciera lejos. Así que hablan en sus letras de un Espíritu Santo como que aún permanece lejos, y no como de un Espíritu Santo que ya se encuentra en medio de nosotros. Cuando escuchamos algunas de estas canciones, por ejemplo, podemos ver algunas de ellas en sus letras. Tenemos una que dice: ven, Santo Consolador. Otro canto dice lo siguiente: Espíritu de santidad sobre nosotros desciende. Otro canto dice en su letra: envía tu Espíritu, Señor, ahora sobre mí. Otro canto dice: ven, Espíritu Santo, paloma celestial. Y otro canto también dice lo siguiente: Espíritu Santo divino, ven a morar en este corazón mío. Así que lo que sucede aquí, hermanos, es que cuando un creyente, ya sea por ignorancia o por olvido, pregunta por el Espíritu Santo, de alguna manera, hermanos, inconscientemente se descristianiza, por decirlo así. ¿Por qué razón? Porque si preguntamos por el Espíritu Santo, hermanos, es porque probablemente no está en nosotros, ¿no?
Si estamos pidiendo que el Espíritu Santo venga es porque entonces no se encuentra en nosotros. Y Romanos 8:9 dice lo siguiente: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Como creyentes, nosotros no oramos por la venida del Espíritu, porque Él ya está morando en nosotros, no sobre nosotros, ni esperamos su venida, sino que Él ya está morando, y Él mora en todos aquellos que han nacido de nuevo. Gálatas 4:6 nos dice lo siguiente: y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba, Padre. Es por la operación del Espíritu Santo y es por su presencia en nosotros, hermanos, que podemos clamar al Señor con la confianza que un hijo puede clamar hacia su Padre, y con ese amor y cercanía poderle decir: Abba, Padre. Así que el Espíritu Santo no solamente está presente, ¿verdad? El Espíritu Santo, con su presencia, con su venida, hermanos, Él viene a una misión muy especial y muy particular, y es que Él viene a impartir vida. Y es lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, con la venida del Espíritu Santo, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo y su deseo es poder impartir vida. ¿Por qué? Porque Él es vida. Él viene a impartir, y como es Dios, Él viene a impartir su vida divina en la vida de aquellos que confían en la obra de Cristo. Así que el Espíritu Santo, quien es y quien representa o quien es esta vida divina, viene a dar esa vida a los hombres que están muertos espiritualmente hablando, ¿verdad? El espíritu del hombre, hermanos, representa un espíritu muerto, un espíritu, cuando hablamos muerto me refiero a separados. Cuando hablamos de la palabra muerte, debemos entender que esa palabra significa separación. Y los hombres, dado a su condición pecaminosa, se encuentran en estado de muerte o de separación con Dios, ¿verdad? La palabra dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y hablando de aquellos que en otro tiempo no habían sido regenerados o no habían sido aún convertidos, dice que Él los dio vida. ¿Quién nos dio vida? El Espíritu de vida. Él los dio vida cuando estabais muertos, pero no es, hermanos, no es una muerte como lo expresa lo que es el calvinismo, ¿verdad? Una muerte de un espíritu cadavérico, no. Habla de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, separados de Dios, de su santidad, viviendo en nuestros delitos y pecado. Así que vemos el contraste de la vida maravillosa y divina que el Espíritu Santo trae a los hombres, y en contraste con la condición de muerte espiritual, ¿verdad?, en delitos y pecados que el hombre posee. De la misma manera, el Dios, al describir, esta forma es la forma en que Dios describe la condición de todos los hombres que aún no han nacido de nuevo. Todas aquellas personas, hermanos, que aún no han puesto su confianza en Cristo de corazón, la palabra nos dice que están muertas, pero en sus delitos y pecados, ¿ah? Y ellos son aquellos que son no salvos todavía. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. Ellos están bajo desobediencia. Así que vemos entonces que el Espíritu Santo es aquel que da vida. Es aquel que trae vida porque Él es vida e imparte su vida divina en la vida de los hombres, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del trabajo de la regeneración del Espíritu Santo, debemos entender que por la condición perdida del hombre,
El hombre necesita ser salvo, necesita ser salvado. Y esto no puede ser, esta obra no puede ser hecha sin Dios, hermanos. Jonás capítulo 2, versículo 9 nos expresa lo siguiente. Dice que la salvación es de Jehová. De la misma manera, Dios dijo en Isaías 43:11, Él declara, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de Dios, hermanos, no podemos obtener la salvación. Fuera del camino que Dios ha establecido a través de su Hijo, no puede haber salvación de ninguna manera. Ninguna religión, ningún vudú, ninguna cienciología, ningún chamán, ningunas hierbas, nada puede traer salvación al hombre aparte del camino que Dios ha establecido. Y es importante que lo entendamos, es importante que lo entendamos. Así que nuestro pensamiento de Dios como Salvador, cuando hablamos de Dios como quien salva, debemos tener en cuenta, hermanos, que en esta obra salvífica, en esa obra de salvación, se encuentra la obra de lo que es la Trinidad, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta lo que es la Trinidad. Vemos al Padre, cuando estudiamos en Efesios podemos ver esta obra en el primer capítulo de Efesios. Vemos al Padre, que es Salvador, en su demostración de amor por el mundo al dar a su Hijo unigénito, según lo leemos en Juan 3:16. También vemos al Hijo, que es Salvador. ¿Por qué? Porque Él vino a morir como sacrificio por el pecado, ¿verdad? Que la palabra nos habla de que Él vino a nacer para morir. En Lucas capítulo 2, versículo 11, nos habla de este hecho. Dice en cuanto a su nacimiento, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero el Espíritu Santo también salva. Y lo que necesitamos ver entonces, y el propósito de este estudio, es entender cómo Él opera en la regeneración de los no salvos. Hay una obra especial del Espíritu Santo. Y esta obra especial se forja en un hombre antes y después de nacer de nuevo. Antes y después de nacer de nuevo. Y esto es importante si como creyentes queremos tener resultados adecuados en la obra del Señor. Debemos entender la forma en que entonces el Espíritu Santo va operando en la vida de cada uno de ellos, ¿okay? En la vida de los hombres. De manera que no haya malos entendidos, hermanos, con respecto a las calificaciones o la manera en que el Espíritu Santo opera en los hombres, ¿verdad? Así que en primer lugar, hermanos, tenemos que entender lo que es la identificación, cómo el Espíritu Santo se identifica con el hombre y con su condición. Y es que el Espíritu Santo se identifica con nosotros porque el Espíritu Santo lo hace a través de la persona de Cristo, a la persona de Cristo. Por eso es que muchas veces al Espíritu Santo también se le llama el Espíritu del hombre, pero no de los hombres de manera general, sino el Espíritu del Dios hombre o el Espíritu de Cristo. En Mateo 1:20 leemos lo siguiente: José, hijo de David, cuando Dios le habla a José, le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado, junto a su ministerio público, el Espíritu Santo desciende sobre él con una unción muy especial, y en Mateo 3:16 nos dice el Señor descendió, el Espíritu Santo descendió sobre el Señor. Y cuando habla de su muerte en la cruz, en Hebreos 9:14, dice lo siguiente: el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Entonces el Espíritu Santo conoce nuestra condición. El Espíritu Santo conoce nuestra condición, y la palabra dice que Él recuerda que somos polvo, ¿verdad? Él se identifica con el hombre porque es el Espíritu de Cristo, porque Él habitó en el Hijo del Hombre, ¿verdad? Por lo tanto, Él conoce, hermanos, lo que son las debilidades, lo que son
de alguna forma también los impulsos de lo que es la carne humana, ya que Él puede identificarse con nosotros a través de lo que es la persona de Cristo Jesús. Ahora, no estamos diciendo que el Señor Jesús tenía pecado, ¿verdad? Porque entendemos que el Señor Jesús era sin pecado, hermanos, pero Él, en su condición humana, Él comprendía también, vino a comprender nuestras debilidades. Así que Él estaba familiarizado. Él está familiarizado, y esto es importantísimo entenderlo, porque en la obra del Espíritu Santo, en la regeneración, esta obra comienza con lo que es la convicción. La obra de la regeneración del Espíritu Santo comienza con la obra de convicción de pecado, de convicción de pecado. Ahora, antes que nuestro Señor Jesús fuera a la cruz, Él les dijo a sus discípulos que después de que se apartase de ellos y Él volviera al Padre, dijo el Señor que Él enviaría al Consolador. Y luego Él añade, en Juan capítulo 16, versículo 8, Él dice lo siguiente: y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Okay? Así que este pasaje, hermanos, nos está enseñando que la obra del Espíritu Santo en lo que respecta al mundo es la obra de convicción de pecado. Es la obra de convicción de pecado. Así que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él habló abiertamente contra el pecado y llevó la convicción a los corazones de los hombres. Sin embargo, cuando Él parte, después de su partida, es el Espíritu Santo quien es enviado para llevar a cabo esa misma obra de convicción. Así que estamos pensando ahora en términos del ministerio del Espíritu Santo, entre los que aún están en pecado, entre los que aún están todavía muertos, como dice la palabra, en sus delitos y pecado. Así que este trabajo de convicción es distinto a lo que es la obra de conversión. Debemos entenderlo. El trabajo de convicción es distinto a lo que es la conversión, ¿verdad? Debemos ver esta separación de conceptos, porque hay una diferencia entre los dos. Ahora, la convicción, hermanos, se refiere al estado del corazón y de la mente en el que un hombre es convencido de ciertos hechos. ¿Okay? La convicción es ese estado en que en que una persona se convence de que ciertos hechos son verdad. ¿Okay? Cuando hablamos de conversión, se refiere a la respuesta que da nuestro corazón y nuestra mente a lo que es la convicción. ¿Okay? La convicción es traer certeza sobre ciertos hechos. La conversión se da cuando hay una respuesta a esa convicción que hemos tenido. Ahora, es el trabajo del Espíritu Santo en primer lugar convencer. Pero debemos comprender, hermanos, que el Espíritu Santo nunca obliga a las personas a responder a la convicción. ¿Okay? Él nunca obliga a la persona que es convencida a responder a la conversión en contra de su voluntad. ¿Okay? Entonces, el Espíritu Santo obra en la convicción, pero Él no va a obligar a una persona a la conversión en contra de su voluntad. Y esto es algo importante que debemos entender. Es el Espíritu Santo quien convence. No somos nosotros, hermanos. No somos nosotros. Y muchas personas lo que hacen es que intentan utilizar muchos trucos psicológicos o muchas otras cosas y no se apoyan en lo que es la palabra de Dios, que es la palabra del Espíritu Santo, para llevar esta convicción de estos hechos, sino que creemos que es en nuestras fuerzas. Sin embargo, también debemos comprender algo, que Dios Él respeta el libre albedrío de las personas, porque el hombre es un agente moral libre. ¿Ah? Él tiene el valioso patrimonio de la libertad, que es un don que Dios y el Espíritu Santo respetan. Es un derecho del hombre, es el libre albedrío del hombre de decidir. ¿Por qué razón? Porque el deseo de Dios, hermanos, es tener una relación con el hombre. Y una verdadera relación de amor
solamente puede ser cuando dos personas acuerdan amarse mutuamente. Pero usted no puede obligar a una persona a amarlo. Y el Espíritu Santo tampoco va a obligar a una persona a la conversión. Esto bota lo que es esta doctrina que hoy en día parece estar diseminándose bastante, que se enseña de que es Dios quien de manera soberana escoge a quién se salva y quién no, ¿verdad? Entonces básicamente lo que están diciendo es que Dios fuerza a algunas personas a convertirse, a salvarse, y a otras simplemente de manera arbitraria dice ellos no se salvarán. Y hermanos, esto es una doctrina que me parece muy peligrosa y que está fuera de tono y de armonía con lo que la Escritura enseña en sus diferentes elementos. Pero bueno, no vamos a profundizar de eso hoy, en este propósito. Sin embargo, debemos entender que el Espíritu Santo trae convicción, pero la conversión viene como respuesta. Así que vemos aquí la responsabilidad de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Okay? Así que comprendamos, el destino del hombre no es arbitrariamente decidido por Dios. Hay una responsabilidad del hombre. ¿Okay? Y eso lo vemos en Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Juan 3:16 y muchos otros pasajes. Hay una responsabilidad del hombre en responder a la convicción del Espíritu Santo. ¿Okay? Por lo tanto, el Espíritu Santo, hermanos, debemos comprender que Él nunca presiona a nadie en contra de su voluntad. Cuando Él comienza su obra en el corazón, la decisión en cuanto a si uno actúa o no sobre la convicción proviene del individuo, proviene de la persona. ¿Okay? Él no coacciona nuestras voluntades. Y cuando los hombres son convencidos de su pecado, porque esa convicción es en relación a que somos pecadores y que tenemos una necesidad de un Salvador, entonces cuando esta convicción realmente viene a la vida de las personas, no es por nosotros. Cuando esta convicción realmente ha venido, ha sido gracias al ministerio especial del Espíritu Santo. ¿Verdad? En Apocalipsis 22:17 dice lo siguiente: y el Espíritu y la esposa dicen, mire qué hermoso esto, ¿verdad? El Espíritu y la esposa, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la invitación que el Espíritu Santo hace a través de la iglesia. Esa es la invitación que la iglesia debe dar. Una invitación, hermanos, a tomar del agua de vida gratuitamente. Esta es nuestra invitación, ¿verdad? Y no podemos más, hermanos, que hacer eco de las palabras y de las advertencias que nuestro Señor da, incluso que ha dado a las iglesias de Asia, cuando Él dice en Apocalipsis 2, el que tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice, ¿verdad? Así que cuando hablamos de esta verdad y profundizamos sobre estas verdades, hermanos, debemos también entender que ningún hombre puede nacer, ¿verdad?, de nuevo si no es por la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Si no es por la obra del Espíritu Santo. Un hombre puede estar convencido en su mente y puede estar incluso emocionalmente impactado, emocionalmente agitado. Podemos ver tristeza y podemos ver lágrimas en la vida de un hombre. Pero la nueva vida que se imparte es porque es impartida por el Espíritu Santo. Así que vemos al Espíritu Santo convencer, y en esa convicción los hombres responden o no a esa invitación que da. Y un hombre, al darse cuenta de su condición, hermanos, puede caer de rodillas en lágrimas y llanto, entendiendo su situación espiritual. Pero eso no produce o no va a producir un nuevo nacimiento en él, porque no hay poder en el hombre mismo para poder producir ese nuevo nacimiento, sino que al ver la respuesta que el hombre da, entonces el Espíritu Santo viene y obra impartiendo su vida divina. ¿Okay? Eso tampoco significa que estamos diciendo que un alma puede ser salvada por el Espíritu Santo sin la obra de Cristo,
¿verdad? Porque aquí es donde también el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Trinidad completa, se unen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo debemos comprender que lo que Él utiliza es la obra terminada de Cristo en la cruz, ¿verdad? Y decir que el Espíritu Santo puede salvar sin la obra de Cristo en la cruz, hermanos, eso sería contrario a lo que la palabra revela. ¿Okay? Así que sin la obra de Cristo, el Espíritu Santo solamente sería un agente de condenación. Solo sería un agente de condenación. Pero lo que el Espíritu hace realmente es convencer al pecador perdido de la incredulidad. Él convence al pecador no solo de los pecados o de su condición pecaminosa, pero principalmente de lo que es el pecado de la incredulidad. Y con esto, Él lleva al ser humano a poner su mirada en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Espíritu Santo convence principalmente de la incredulidad. Mucha gente cree que va a llegar al cielo y van a ir a contar pecados, como cuentan calorías, a ver cuántos pecados y cuántas obras buenas hicieron, y vamos a ver las obras buenas y vamos a restarlas de los pecados para entonces ver cuál es el saldo. Claro que no, hermanos. Dice que el que no ha conocido y no ha creído en el nombre del Señor ya ha sido condenado, ya ha sido condenado. Así que la obra del Espíritu Santo y por lo que viene la condenación o la salvación es por lo que hacemos con relación a la información que tenemos en cuanto a la obra de Cristo en la cruz. Y ese es el trabajo de convicción que trae el Espíritu Santo. Cuando vemos entonces la conversación que el Señor tiene con Nicodemo, por ejemplo en Juan capítulo 3, versículos de 3 al 5, el Señor es muy enfático en ese aspecto. Mire lo que dice en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Salvo que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y luego continúa diciendo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que en primer lugar, hermanos, se debe entender que en esta expresión que el Señor está diciendo en versículo 5, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta expresión, cuando se habla del agua aquí, se debe entender, hermanos, que este versículo no está hablando sobre el bautismo. Muchas veces confundimos este término con lo que es el bautismo. En ninguna parte de la Biblia o de las Sagradas Escrituras leemos a alguien que recibe el nuevo nacimiento por el bautismo de agua, ¿verdad? Nadie recibe el nuevo nacimiento por el bautismo de agua. Cuando en la Biblia se habla del bautismo, de hecho es una figura de la muerte y no de la vida. En Romanos 6, 3 al 4 dice lo siguiente, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que el uso figurativo de la palabra agua en los siguientes versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento no se aplican al bautismo. Y esto es una verdad que tenemos que tener clara. Bien, este es un símbolo que denota y está ligado a lo que es la palabra de Dios. En Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y cuando entonces el Señor Jesús está hablando en este pasaje, Juan 4:14, Él no se refiere, hermanos,
o él no está hablando del agua de manera literal, ni tampoco se está refiriendo al bautismo en esos términos, sino que se está refiriendo a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. El apóstol Pedro lo aclara en su primera epístola, en primera de Pedro 1:23. Él dice lo siguiente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto también lo podemos leer en Efesios capítulo 5, versículo 26. Así que nacer de nuevo y recibir la vida divina, hermanos, no depende del bautismo de agua. Es más bien llevado a cabo a través de la palabra de Dios, siendo puesta en nuestros corazones o llevada a los corazones de los hombres por el Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Así que alguien ha preguntado, o alguien podría preguntar, pero si todos los hombres son llevados bajo convicción de pecado por el Espíritu Santo, entonces diríamos que todos se convertirían para salvación, ¿no? Y la respuesta, hermanos, a esto es un no. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver a través de dos ilustraciones bíblicas, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo. Miren Génesis capítulo 6, versículo 13. Génesis capítulo 6, versículo 13. Cuando Dios vio la iniquidad en los días de Noé, Dios dijo lo siguiente: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esta es una declaración profética, ¿ok? Y si bien han habido bastante controversia entre muchos eruditos en cuanto a esto, ¿no? Algunos eruditos enseñan que esta palabra contender se expresa de una mejor manera a través de la palabra morar, como que Dios estuviese diciendo: no morará mi espíritu con el hombre para siempre, ¿ok? Pero donde sea, hermanos, que se traduzca esta palabra contender, vemos que junto con ella también hay una advertencia. Es que lo que nos está diciendo aquí es que va a haber un límite, va a haber un día o un punto de no retorno. Hoy en día, el Espíritu Santo obra y está llevando su palabra a través de la iglesia para convencer a los hombres. Pero al final, hermanos, aunque esa convicción viene a toda la humanidad a través de la palabra de Dios, hermanos, el hombre no quiere reconocer, el hombre endurece su corazón. Y debemos entender, hermanos, que esto no va a ser para siempre, sino que va a haber un día en el que el Espíritu Santo, hermanos, o que la iglesia será quitada de en medio de los hombres, ¿verdad? Y entonces veremos que se revelará al hijo de iniquidad, porque quien contiende con el hombre, quien ha contendido con el hombre desde el comienzo de los tiempos, ha sido el Espíritu Santo. Ha sido el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo algún día, aquí es una profecía, que el Espíritu Santo algún día dejará de contender con el hombre. Dejará de contender con el hombre. En Hechos capítulo 7, en el Nuevo Testamento, vemos otra ilustración y ocurre en la defensa de Esteban ante el consejo. Después de que Esteban se había relacionado o había estado en discusión con los judíos, dice aquí en Hechos 7:51 que Esteban les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros, dice acá, resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Ok? Como vuestros padres, así también vosotros. Y por tal rebelión, hermanos, y por tal resistencia, es que el Evangelio entonces es llevado a otras naciones. Así que Dios retiró su oferta del pueblo judío. Y hermanos, esta es una advertencia de que nosotros podemos resistir al llamado del Espíritu Santo. Y eso lo vemos comúnmente en el mundo, pero creo que es mucho más triste cuando lo vemos dentro de la iglesia. Creyentes, hermanos, creyentes, y voy a hablar aquí asumiendo que son creyentes genuinos, pero que muchas veces ven sus vidas
sin fruto, ven sus vidas sin crecimiento, debido a que están endureciendo sus corazones para la voz del Espíritu Santo. No digamos aquellos que probablemente no han nacido de nuevo y simplemente están llevando una religión. El Dr. Morgan dice lo siguiente: el peligro de resistir al Espíritu Santo es más que todo de los que no han nacido de nuevo. Y ciertamente hay un peligro acá. El peligro de resistir al Espíritu Santo, hermanos, es que no se produzca ese nuevo nacimiento. Y si ese nuevo nacimiento no viene a operar en la vida de las personas, entonces están bajo juicio, están en peligro inminente de ir a una eternidad separados de Dios, a una eternidad separados de Dios. Así que la invitación, hermanos, está ahí. La invitación está ahí. La regeneración que se produce no es por obras de justicia que podamos nosotros realizar, sino por la renovación que el Espíritu Santo trae, según nos dice Tito capítulo 3 versículo 5. El Espíritu Santo es entonces el agente en la regeneración que trae convicción a los hombres de pecado y que los lleva a un nuevo nacimiento. Él trae el don de vida eterna e imparte esa naturaleza divina a quienes han puesto su confianza en la persona de Cristo Jesús. Y si usted aún, mi amigo o amiga, todavía no ha puesto su confianza en la obra terminada de Cristo, yo lo invito a que escuche el llamado que el Espíritu Santo hace hoy a su vida, a través de la iglesia también, para que, hermano, usted pueda entonces, su amigo o amiga, usted pueda experimentar esa nueva vida que trae paz y bendición a cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga.